Bueno, saludos en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hola, soy el doctor Brian Adams. Soy su presentador de Faith is Now. Como saben, estamos hablando de las doctrinas de Cristo que se encuentran en Hebreos 6, versículo 1. El primero ya lo vimos la semana pasada y espero que lo hayan entendido. Si no, seguro que puedes buscarlo en los archivos. Pero esta semana vamos a hablar de la fe en Dios. Permítanme darles una pequeña explicación, incluso antes de que entremos en la palabra y antes de comenzar a hablar de ello. En el jardín del Edén, Dios puso un árbol del bien y del mal. Ahora, hasta ese momento, Él dijo, pueden comer de cualquier árbol, de cualquier vegetación en el jardín, pero de este árbol no coman. Él estableció un límite. Les dio libre albedrío, pero al mismo tiempo les dio instrucciones para que pudieran vivir. Nosotros en ese momento estábamos viviendo para vivir para siempre. Teníamos un cuerpo físico eterno, un alma eterna y un espíritu eterno. Pero lo que sucedió fue que cuando ellos tomaron de ese árbol y comieron del fruto del bien y del mal, esto es lo que creo que estaban diciendo. Está bien, Dios. Ya no necesitamos que nos digas o nos ayudes a discernir entre el bien y el mal. Comenzaremos a tomar esa decisión nosotros mismos. En otras palabras, estaban tomando la fe que antes habían puesto en Dios el Padre y ahora estaban poniendo esa fe en sí mismos. Voy a tomar una decisión. Voy a decidir qué es bueno y qué es malo. El mayor error. De hecho, describí la caída en el jardín como alta traición que Adán y Eva cometieron contra el Padre. En ese momento separaron la autoridad que Dios, el Padre, el Creador, tenía, y el primer Adán entregó todo el dominio y la autoridad a Satanás al hacer eso. Ahora, el planeta, supongo que podríamos decir, en cierto sentido, se convirtió en un planeta huérfano. Ahora nos convertimos en huérfanos porque ya no, ellos se habían divorciado de Dios. Hubo una separación. El pacto que tenían, el pacto adámico, ahora estaba roto con el Creador, a quien tenían la capacidad de ver y oír y caminar en la frescura del día. Él venía y caminaba con ellos. Vaya, qué oportunidad. Ahora tenemos un mejor pacto. Ahora Él viene y vive dentro de nosotros. Pero la fe y las cosas del Espíritu son invisibles. Su Espíritu es invisible. No podemos verlo. Hay momentos de presencia tangible. Podemos sentirlo, pero no siempre. No podemos guiarnos por los sentimientos. No queremos empezar con eso. Debe ser que caminemos por fe. Pero ahora, al nacer de nuevo, lo que realmente estamos diciendo es que, a diferencia de lo que hicieron Adán y Eva al poner la fe en sí mismos, ahora queremos volver a poner la fe en ti, Dios. Así que esta enseñanza doctrinal se llama fe hacia Dios. Ahora, muchas personas solo tienen lo que yo llamo una relación de crisis con Dios. Mientras todo esté bien y las cosas vayan normal, si creo que puedo manejar esto, administrarlo y hacerlo, entonces simplemente decimos, volveré a poner mi fe en mí mismo. Pero cuando llega una crisis, alguien se enferma, hay una muerte, bancarrota financiera, lo que sea, de repente comenzamos a clamar a Dios y a poner nuestra fe en Dios cuando llega la crisis. Pero tan pronto como la crisis se calma, ya ha sido resuelta. Es como si le quitáramos la fe a Dios y la trajéramos de vuelta a nosotros mismos, casi como un yo-yo. La sacamos, la traemos de vuelta, la sacamos. Pero las doctrinas de Cristo nos dicen que debemos poner nuestra fe en Dios en todas las cosas. Yo suelo decir que Dios no solo quiere visitas de fin de semana cuando vas a la iglesia, sino que quiere la custodia completa. Él quiere caminar contigo y hablar contigo, así como lo hizo con Adán y Eva. Pero ahora Jesús dijo, mi Padre y yo vendremos, haremos nuestra morada y viviremos dentro de ti. Déjame decirte de dónde estoy tomando esta enseñanza en Hebreos capítulo 6 versículos 1 al 3. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Esto es, avancemos hacia la perfección. Esto haremos si Dios lo permite.
Él lo permitirá si es su voluntad, si ve que hemos puesto este fundamento. Antes de que pueda poner ese llamado ministerial sobre nosotros, antes de que pueda aumentar la unción sobre nosotros, necesitamos tener la doctrina de Cristo establecida en nosotros como un fundamento, como una piedra, para que estemos firmes. No podemos dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina, por cada nueva revelación que alguien dice que viene de Dios y que le ha sido dada. Porque decimos, tomo la palabra de Dios y tu revelación no concuerda con esto. Si te dicen que he oído de países donde les dicen que coman pasto y ellos les dicen que pongan tierra en el agua. Eso es algo ridículo. Discúlpame. Es totalmente ridículo. Necesitamos leer la palabra, estudiar la palabra, y la fe comienza donde la voluntad de Dios es dada a conocer. La voluntad de Dios se da a conocer en la palabra de Dios. Así que vamos a meternos en la palabra para no terminar siendo tontos y ridículos haciendo esas cosas absurdas que hacen estas personas. La Biblia dice que no es de extrañar que Satanás se manifieste como un ángel de luz, viniendo como un ministro de Dios. Cuando empiezan a hacerte hacer cosas ridículas, entonces sabes que no es Dios. Así que pongamos nuestra fe en Dios en todas las áreas, desde nuestras finanzas hasta nuestra salud, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Al querer recibir y tener a Dios, estamos diciendo de nuevo, Dios, ahora queremos que tú nos digas lo que está bien y lo que está mal. No vamos a tomar esa decisión por nosotros mismos. Por lo tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección, no poniendo de nuevo el fundamento. Puesto este fundamento, no hay que repetirlo. Alguien me dijo que no lo pusiéramos de nuevo. Le dije, ¿te lo han explicado? ¿Entiendes el juicio eterno o la resurrección? Muchos creen que al nacer de nuevo todo es color de rosa y sin preocupaciones. Pero al final tendrás juicio. Tienes que presentarte ante Cristo. Serás juzgado por cada palabra mala, perversa o ociosa, dice la Biblia. Disculpa. Por cada palabra ociosa que digas, entonces dice que serás juzgado por las obras que hagas en este cuerpo. Así que habrá un juicio para los cristianos y un juicio para los no creyentes. Por supuesto, será mejor para nosotros que para ellos. No seremos condenados, pero sí seremos corregidos por las cosas que hemos hecho mal. Eso es lo que dice la Biblia. Dios que ama, corrige a quienes ama. Si rechazas la corrección, estás rechazando el amor de Dios. Hebreo fue escrito para el pueblo hebreo, los israelitas. Ellos confiaban en obedecer los 10 mandamientos, las más de 600 tradiciones y reglas que les fueron dadas en el monte Sinaí y a lo largo de los siglos. Por eso era necesario enseñarles el arrepentimiento de las obras muertas, después de siempre intentar cumplir, de alcanzar un nivel, de ser aceptados. Ahora esta nueva cosa llamada fe en Dios es presentada a su mente religiosa. Así que ahora no pueden hacerlo por obras, así que lo que tienen que hacer es tienen que poner fe en Dios, fe en la obra que Dios hizo. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, esa es la obra. Él terminó la obra justa en la que tú y yo debemos poner nuestra fe y creer en esa obra que Cristo hizo. Y no quedar atrapados en las obras. No obramos para ser aceptados, sino porque ya lo somos. Por eso hacemos obras justas, ayudamos, servimos y leemos la Biblia, por haber recibido perdón, misericordia y salvación con la semilla incorruptible puesta en nosotros. Así que ahora esto es totalmente algo nuevo para estos hebreos y para la gente de esa época, que pongamos la fe en Dios. No tenemos que hacer obras por nosotros mismos. Muchas personas, incluso hoy en día, tratan de actuar para ser aceptadas, y creo que en el ámbito natural nos han enseñado eso. Limpia tu cuarto, haz tus tareas, si no, no recibes tu mesada. Haz tu tarea antes de salir a jugar. Todo está basado en las obras y el rendimiento, pero en lo natural ahora tenemos que hacer eso. Vas a trabajar, si no te presentas al trabajo, no recibes tu sueldo. En el ámbito natural habrá obras, pero Dios dijo que en el espíritu no quiero que hagas obras para obtener mi aceptación. Quiero que simplemente creas en mi palabra. Debes creer que Jesús es su Hijo y que Él murió por tus pecados y que resucitó de entre los muertos. Tenemos que poner nuestra fe en Dios.
Jesús no dijo, tengan fe en su pastor, en su maestro de escuela dominical, en su esposo o en su esposa. Ni siquiera dijo, tengan fe en mí, Jesús. Él dijo, tengan fe en Dios. Así que la salvación viene por gracia, mediante la fe y creyendo en el nombre de Jesús. Así que, debido a que tenemos esa mentalidad de obras, ahora realmente tenemos que luchar contra eso y empezar a decir, hombre, esto de la fe es tan diferente, no es natural. Estoy acostumbrado a que tengo que esforzarme para que me aceptes, pero ahora Él nos eligió, tú no lo elegiste a Él. Si has nacido de nuevo, Él te eligió a ti y te dio esa gracia. Él te dio incluso la fe para ser salvo. La fe que Él te dio, mira, todo lo que Dios requiere de ti, Él ya te lo ha dado. Así que Él requiere fe hacia Dios, pero te dio la fe de Dios que viene de Dios para que la devuelvas a Dios. Él requiere amor. Él te da un espíritu de amor. Él requiere fe. Él te da la medida de fe. Él requiere que seas santo. Él te da un espíritu de santidad, el Espíritu Santo. Se requiere amor. Él lo derrama en tu corazón. Mira, al estudiar esto, ser creyente no es tan difícil como el diablo quiere hacerte creer. Todo lo que se te exige, Dios ya te lo ha dado para que puedas cumplirlo. Y las instrucciones, sí, amigo mío, sí vienen con instrucciones. ¿Es la Biblia? Así que estas cosas que he mencionado en el ámbito natural, no vayas diciendo eso. Yo no dije que no debas ir a trabajar o que no debas limpiar tu cuarto. No deberías hacer esto. Estos son ámbitos naturales. Pero Dios es espíritu y debes adorarlo en espíritu. Debes poner tu fe en Dios. Es algo espiritual. Pero Dios está ofreciendo una salvación de la que nadie puede atribuirse el mérito excepto el Hijo, y ese es el Señor Jesucristo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esto da gloria al Padre. Intentar realizar cualquier tipo de obras, acciones religiosas o ceremonias para ser aceptado por Dios y obtener la entrada al cielo se consideraría una obra. Y estas son las obras muertas. Arrepiéntanse de las obras muertas. Este tipo de acción, este tipo de intento de autopago para obtener la vida eterna, está muerto, no tiene poder, no es aceptado. Este es un nuevo pacto. El antiguo pacto no era suficiente, así que tuvo que venir un nuevo pacto y ser establecido. Por eso, cuando comenzó a predicar, les dijo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y luego dijo, escuchamos. En una ocasión en la que hablaba con Nicodemo, dijo, debes nacer de nuevo. Para nacer de nuevo tienes que poner tu fe en Dios, recibir esa gracia y hacerla tuya. Me has escuchado citar esa escritura bastantes veces. Leámosla, Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Es el don de Dios, no de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, nos jactemos. Dije, recé 10,000 Ave Marías, es doctrina falsa, nunca deberías hacerlo, nunca deberías hacer eso. No deberías subir una montaña ni hacer ninguna de esas cosas, asistir a la iglesia tantas veces. Eso no es lo que te hará ser aceptado. No, porque ya has sido aceptado. Cuando naces de nuevo, pones tu fe en Él y tu fe te conecta con la aceptación de Dios. Así que tu mano extendiéndose hacia Dios es la fe. La mano de Dios extendiéndose hacia ti es la gracia. Tú dices, yo creo en ti. Dios dice, porque lo haces, te doy vida eterna. Repetir ayuda a aprender. Jesús no pidió a sus discípulos tener fe en su propia fe. Muchos dicen, supongo que no tengo suficiente fe. No dijo que tuvieran fe en su fe, sino en Dios, ni en el predicador, ni en sí mismos, sino en Dios. Eso es muy importante. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, algunos dicen que eres un profeta, otros dicen Elías, ya sabes, otros dicen que Juan el Bautista resucitado y cosas así. Entonces él dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Verás, tu revelación de Cristo, quién es Él, quién es Dios para ti, determinará el tamaño de tu fe. El tamaño de la revelación determinará el tamaño de la fe que tienes en Él. ¿Es Él un Dios que es más grande que tus problemas matrimoniales?
¿El Dios que entiendes y conoces es más grande que tus problemas financieros? ¿Es Él más grande que ese diagnóstico que el médico te dio? Ten fe en Dios. Pero el Dios que entiendes es un Dios en quien tener fe, que es más grande que la prueba por la que estás pasando. Si no lo es, entonces no estás conociendo al Dios de la Biblia. No estás conociendo al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Jesús, el Señor y Salvador. Y espero que ahora Él sea tu Dios. Él debe ser el gran yo soy, no el gran yo fui. Mateo capítulo 11, versículo 22. Y Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Así que no solo quiero decirlo, quiero darte la escritura. Lo verás ahí mismo en la pantalla. Marcos 11, 11, 22. Y Jesús respondiendo les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Esto es una imagen de confianza total. Representa la ausencia total de autosuficiencia, una fe que descansa únicamente en Dios, no en tu capacidad, no en tu educación, no en cuántas veces has asistido a la iglesia, no en cuánto diezmo u ofrendas has dado, sino una fe que depende solo del Dios de Israel, el Dios de América. Una vez, cuando regresaba de África, había ido a ver milagros, así que fui a un país del tercer mundo. De regreso, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no hago acepción de continentes. Y de repente me di cuenta, wow, Él no es solo el Dios de Israel, no es solo el Dios de África, sino que es el Dios de América. Cada continente que creó, Él quiere ser el Señor de todos. Proclamaremos el Evangelio del Señor Jesucristo, nos levantaremos y nos emocionaremos, nos bautizaremos en el Espíritu Santo. Él dijo, cuando recibes el Espíritu Santo, recibes poder. Para convertirte en un testigo, necesitamos personas que sean testigos, pero sin fe en Dios no puedes recibir la salvación. Sin fe en Dios no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Esta fe no es una fe pasiva, sino que debe proyectarse hacia Dios. Es avanzar hacia adelante. Cuando viajo a países extranjeros, no sé quién estará en la fila de oración. No sé quién se va a salvar, pero creo que si predico la palabra, Dios obrará conmigo, confirmando su palabra con señales y maravillas. Voy con una fe ciega, a veces sin haber conocido a las personas, sin saber quién estará en la iglesia, quién estará entre la multitud. Pero voy por fe diciendo, lo sé, porque el Dios que está en mí ha hecho una obra tan grande en mí. Mi pecado era grande, pero su amor fue aún mayor. Si me estás escuchando hoy, no importa cuán grande sea tu pecado, quiero que sepas que el amor de Dios es más grande que tu pecado. Y el amor perfecto echa fuera todo temor. Si estás atormentado, si estás pasando por problemas difíciles en este momento, el Espíritu de Dios puede liberarte. Su amor quiere tomarte y abrazarte. Ya no tienes que ser un huérfano que siente que no pertenece a ninguna sociedad. Hoy puedes pasar a ser parte del reino de Dios. La fe es ahora y ahora es el tiempo de la salvación. No es mañana, es ahora mismo mientras estás viendo este programa. Prepárate, prepárate para rendirte. Prepárate para levantar las manos y rendirte al Espíritu de Dios. Mira, nuestra fe debe proyectarse hacia Dios. Está avanzando. Dios quiere que crezcamos y que avancemos hacia las verdades más profundas de la fe. Pero antes de que podamos avanzar hacia esas verdades más profundas, primero debemos entender y estar cimentados en lo básico, lo cual afecta todo lo demás en nuestra vida. La fe hacia Dios es una de estas verdades básicas y fundamentales. De hecho, la única manera de ser salvos, reconciliados con Dios y pasar la eternidad en el cielo es tener fe hacia Dios, confiar en el sacrificio de Jesucristo y en su resurrección de entre los muertos. Solamente a través de la fe en su sangre justa somos hechos justos ante Dios. Entender esta verdad es un fundamento de nuestra vida cristiana. Santiago capítulo 2 versículos 17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque si crees, vas a actuar en consecuencia, vas a hacer algo.
Pedro tuvo que creer que cuando Jesús le dijo que saliera de la barca, él tenía que creer que había poder en esas palabras. Así es. Su palabra, al ser pronunciada por Dios, tiene el poder para cumplir lo que ella te dice. Debes creer eso. Creer retrocede. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es dada a conocer. La voluntad de Dios se da a conocer en la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra. Di, Señor, quita las escamas de mis ojos, dame entendimiento. Espíritu Santo, mientras leo tu palabra, obra conmigo para traer entendimiento en esto. Muchas personas piensan que Santiago difiere de otros escritores en la Biblia, pero no es así. Dios nos provee la fe para ser salvos por escuchar la predicación de la palabra de Dios. Una vez salvos, ahora hacemos buenas obras porque somos salvos. No hacemos buenas obras para ser salvos. Y lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero. Mientras aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No porque estemos tratando de ser amados y salvos. Él nos amó incluso cuando hacíamos lo incorrecto contra Él. Las obras que antes acercaban al hombre a Dios ahora son obras muertas y debemos dejar de intentar acercarnos a Él a través del desempeño y de estas formas del Antiguo Testamento. Ahora es la fe hacia Dios. Él te da a ti, a mí, a cada hombre, mujer y niño la medida de fe. Él no te da una mayor o menor que la que me da a mí. La misma medida que es suficiente para ser salvos, para ser sanados, para recibir provisión. Él nos da todo lo que necesitamos. Recuerda lo que dije antes. Todo lo que Dios requiere de nosotros, Dios nos lo da para hacerlo. Él requiere amor. Él nos da amor. Él requiere que perdonemos. Él nos da el perdón. Él requiere santidad. Él nos da el Espíritu Santo. Él requiere fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, Él nos da la medida de fe. Cada cosa que se nos requiere, Dios nos la da. Ahora se nos da fe para aceptar su obra perfecta. Nos acercamos a Él por el desempeño de Cristo. Romanos 12, versículo 3. Porque digo, por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura y humildad, según la medida de fe que Dios repartió. Esto significa, no te creas superior a otros por tener más fe. Él dio la misma fe. Quizás algunos han intentado tener fe en su propia fe. No, tengan fe en Dios. Y a medida que tengan fe en Dios, la fe que Él les ha dado comenzará a crecer y será como una mano que se extiende hacia Dios. Tu mano es una mano de fe. La mano de Dios se extiende hacia ti. Él se está acercando ahora mismo, justo donde estás sentado en esa sala, afuera, en la celda de la cárcel, en el hospital, donde sea que estés. La mano de Dios, que es la mano de la gracia, está extendiéndose hacia ti ahora. ¿Extenderás tu mano y aceptarás la mano de la gracia? ¿Tomarás tu mano de fe y la extenderás hacia esa mano de gracia para recibir de Él? Eres amado, eres importante. Si nadie te lo ha dicho hoy, eres increíble. Rompo toda mentira, toda maldición, todo hechizo de encantamiento y brujería sobre ti. Rompo el poder del fracaso. Y toda maldición de fracaso en tu familia, no importa si nadie más en tu familia ha tenido éxito, tú vas a tener éxito hoy. Para ser perdonado, para que la pobreza sea rota sobre ti, para que la enfermedad sea rota sobre ti. Vas a recibir un avance en Cristo Jesús. Tu milagro, damas y caballeros, está en el nombre de Jesús y en la fe en ese nombre. Ahora creo que Dios ha nivelado el campo de juego. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Hombre, eso fue lo que me emocionó tanto. Ahora tengo una oportunidad. No importa cuán grande sea, tengo que encontrar mi propósito y trabajar en mi propósito. Él me ha dado fe hacia Él. Esa fe regresa casi como un boomerang. Vuelve, explota y surge debajo de mi propósito y mi don, mi llamado. No lo hago por obras ni para actuar para la gente, ni para hacer trucos para el diablo. Lo hago porque Dios me amó tanto aun cuando era pecador. Él murió por mí. Él me salvó, vino a mí, me habló, me llamó por mi nombre, tocó la puerta de mi corazón. Yo abrí y lo dejé entrar solo cuando Él me reveló quién era y que lo necesitaba. Creo que Él te está revelando ahora mismo que lo necesitas. Él está tocando a tu puerta.
No te levantes ni vayas a la cocina por ese sándwich. Siéntate ahora mismo, escucha lo que te estoy diciendo, no cambies de canal. Presta atención. Debes arrepentirte y debes nacer de nuevo. Si no arreglas tu vida con Dios ahora, no tienes garantizado estar vivo mañana. Nuestra vida es solo un vapor de humo. Escucha el evangelio que está siendo predicado. Aférrate a él. Tómalo, recíbelo. Di, Jesús, te necesito. Cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol del jardín, le estaban diciendo a Dios que ya no necesitaban que Él les dijera la diferencia entre el bien y el mal. Quitaron su fe de Dios y la pusieron en sí mismos. Hoy quiero invitarte a que quites tu fe de ti mismo y la pongas en Dios. Así que ahora, al establecer este nuevo fundamento en nuestros corazones, arrepintiéndonos de las obras muertas, no tratando de hacer algo para ser aceptados, sino simplemente quitando la fe de nosotros mismos, de nuestra habilidad, nuestra educación, nuestras finanzas, pongamos nuestra fe de nuevo en Dios donde pertenece. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Él la hará crecer, Él la dará, Él la hablará. La fe viene por el oír, la duda viene por el oír, el miedo viene por el oír. Empieza a controlar lo que escuchas y a quién escuchas. Oro para que me estés escuchando ahora mismo. Jesucristo es el único nombre dado bajo la tierra, bajo el sol, por el cual el hombre puede ser salvo, ningún otro profeta. En todas las demás religiones, sus profetas murieron y permanecieron muertos. Pero en el cristianismo, Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos. Pon tu fe en Dios ahora mismo. Vamos, quiero ayudarte y asistirte. Pon tu fe en Dios. Venir, acércate un poco más. Ahora mismo, acércate un poco más. Escúchame. Reza esta oración conmigo ahora mismo. Di, Padre, en el nombre de Jesús, tomo la decisión consciente ahora mismo de perdonar a todas las personas que alguna vez me hayan lastimado o me hayan hecho daño. Incluso me perdono a mí mismo. Dejo ir todo el pasado en el nombre de Jesús ahora mismo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a esta tierra, nació de una virgen. Creo que Él murió por mis pecados, fue azotado en el poste por mis enfermedades y después de morir y ser puesto en la tumba, resucitó de entre los muertos al tercer día. Confieso que Jesús es el Señor y Él es mi Salvador hoy. He nacido de nuevo. Así es. Dilo bien fuerte. Vamos. Quiero que el diablo te escuche. Quiero que el cielo te escuche. He nacido de nuevo en el nombre de Jesús. Si oraste esa oración, creo que acabas de nacer de nuevo. Debe ser seguido lo antes posible por el bautismo en agua. Busca una iglesia que crea en la Biblia. Di, acabo de nacer de nuevo. Quiero ser bautizado en agua. Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Quiero ser discipulado y entrenado. Quiero aprender cómo mantener y poner mi fe en Dios y no en mí mismo. Amigo, estoy celebrando contigo. En la pantalla hay una dirección de correo electrónico. Hay un número de WhatsApp. Puedes enviarme un mensaje. Cuéntanos tu historia. Danos tu testimonio. Pero espera, Él no solo murió por nuestros pecados. Él también murió y pagó el precio por nuestra enfermedad. Tumores, sordera, mala visión, tumores, bultos, dolor, artritis, sea lo que sea, pon tu mano donde está tu problema físico. Incluso si tienes problemas mentales, pon tu mano ahí. Creo que Él tiene el poder para liberar tu mente. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes tener esa mente sana hoy. Rompo toda maldición de brujería sobre ti ahora mismo. A toda persona que esté escuchando en las habitaciones donde se encuentra este televisor en este momento, ordeno a la posesión demoníaca que se vaya en el nombre de Jesucristo. Sal y no salgas. Te prohíbo que regreses. Artritis, prositis, fibromialgia salen. Espíritu ciego en el ojo derecho. Espíritu ciego en el ojo izquierdo. Salid en el nombre de Jesús. Espíritu sordo en el oído derecho. Espíritu sordo en el oído izquierdo. Salid en el nombre de Jesús. Espíritu mudo. Lenguas atadas. Te ordeno que te sueltes.
pierden el habla y la capacidad de hablar. Y ahora libera esas cuerdas vocales. En el nombre de Jesús. Artritis, bursitis, fibromialgia y hoja. Cada artritis incapacitante, espíritu paralizante que ata a la gente, fuera en nombre de Jesús. Levántate y anda. Levántate y haz algo que antes no podías hacer. Envíame un mensaje de texto, envíame un correo electrónico. Déjame saber lo que Dios ha hecho. Vamos, muévete. No tengan miedo, levántate y hazlo. Dios te ha sanado. Él te ha perdonado. Eres una nueva criatura en Cristo. Vamos. Puedo ver a algunos de ustedes en el espíritu ahora mismo. Estás moviendo ese cuello. Estás levantando ese hombro. Estás diciendo, Dios mío, el dolor se está yendo. Es difícil de creer, pero el milagro se encontró en el nombre de Jesús y en la fe en el nombre de Jesús. Oye, te veré la próxima vez aquí mismo en Faith is Now.